No hagas nada más que regar las plantas. ¿Entendiste? Para eso te quedas. A ver si al menos para eso sirves, ya que no sirves para otra cosa. Esas fueron las últimas palabras de mi hija Sofía antes de subir al auto. La observé, con sus lentes de sol de diseñador que ocultaban cualquier rastro de la niña que yo había criado, su postura rígida por la impaciencia. Su esposo, Rodrigo, y el padre de este ya la esperaban con el motor encendido, listos para escapar a su paraíso artificial en Cancún. Yo permanecía inmóvil en el umbral de mi propia casa, sosteniendo la vieja regadera de plástico verde, que ahora parecía un cetro, que designaba mi único propósito en su mundo. Asentí levemente, un gesto mínimo que se había convertido en mi respuesta habitual a su creciente desdén. El aire matutino de Coyoacán, usualmente fresco y lleno de promesas, se sentía pesado, cargado con el zumbido del motor y la densidad de todo lo que ella había dejado de decir, de sentir. Me quedé allí, en la puerta, mucho después de que su lujoso coche desapareciera al final de la calle adoquinada, una calle que mis pies conocen desde que era niña. La regadera en mi mano se sentía extrañamente pesada, su plástico gastado un ancla que me mantenía en ese preciso instante de humillación. Las palabras de Sofía no se las llevó el viento. Se quedaron flotando a mi alrededor, repitiéndose en un eco silencioso que solo yo podía oír. A ver si al menos para eso sirves. No era una simple frase lanzada al aire. Era una sentencia. El golpe final de un mazo que declaraba mi absoluta inutilidad, más allá de ser una cuidadora de su jardín. Desde la ventana de enfrente, doña Carmen me observaba discretamente. No le di el gusto de verme derrumbar. Mantuve la compostura, una estatua de dignidad erosionada, sintiendo cómo la primera fisura se abría en el muro de contención que había construido pacientemente alrededor de mi corazón durante años. Por dentro, sin embargo, se desataba un cataclismo. Cada palabra suya era una piedra lanzada con una puntería cruel, acumulándose en mi pecho hasta formar una montaña que me oprimía el aliento. Era una sensación física, un dolor sordo que se instalaba en el centro de mi ser y se expandía por mis venas como un frío glacial. Era el frío de la verdad, una verdad que había esquivado, que había disfrazado de estrés, de mal humor, de las presiones de su vida moderna. Durante años me dije a mí misma que su impaciencia era solo eso, que sus comentarios afilados eran lapsus momentáneos. Pero esto fue distinto. Fue un despido formal del rol de mi vida. Ser su madre. Me había convertido oficialmente en un objeto, en un sirviente no remunerado, cuya única función era mantener viva la decoración de su hogar, las plantas. Giré lentamente la cabeza y mis ojos se posaron en el jardín. Mi jardín. El santuario que había cultivado con mis propias manos. Las bugambilias trepaban por el muro de piedra con una explosión de color fucsia, una rebelión silenciosa contra la monotonía. Los rosales, cuyas espinas ya no sentían mis dedos acostumbrados, estaban a punto de regalar sus primeras flores de la temporada. Cada planta, cada hoja, cada pétalo era un capítulo de mi historia. Recuerdo haber plantado el jacarandá con su padre, un hombre bueno que se fue demasiado pronto, justo cuando Sofía aprendía a caminar. Soñábamos con verla jugar bajo su lluvia de flores moradas. Ahora, para ella, este testamento viviente de amor y dedicación no era más que una carga, una tarea tediosa que podía endosarme sin el menor rastro de gratitud o respeto. La ironía era un sabor amargo en mi boca, persistente y desagradable. Caminé con paso lento hacia la llave del agua, cada movimiento medido, deliberado. El peso de la regadera parecía aumentar a cada paso, no por el agua que pronto la llenaría, sino por el peso de esa última frase. El sonido del coche de mi hija se había extinguido por completo, reemplazado por los sonidos familiares de la mañana en mi colonia. El pregón lejano del vendedor de tamales, el ladrido juguetón de un perro. Pero para mí, el mundo se había quedado en un silencio abrumador, un vacío ocupado únicamente por la voz de Sofía, resonando en mi cabeza. «Ya que no sirves para otra cosa». Abrí la llave y el sonido del agua golpeando el interior del plástico
Fue un ruido minúsculo, casi insignificante, pero en ese instante supe, con una certeza que me heló los huesos, que ese sonido marcaba el final de una era. Algo dentro de mí, algo antiguo y resistente como las raíces del jacarandá, había comenzado a moverse. La noche cayó sobre Coyoacán, envolviendo mi casa en un silencio que se sentía antinatural. Las luces de la calle proyectaban sombras danzantes a través de las ventanas, transformando los muebles familiares en siluetas extrañas y desconocidas. Había regado cada planta, cumplido mi única función designada con una meticulosidad casi ceremonial. Ahora, sentada en mi viejo sillón de orejas junto a la ventana, observaba la vida nocturna del barrio despertar. Un par de jóvenes reían al pasar, el sonido de su alegría un eco de un tiempo lejano en mi propia vida. La casa, que una vez fue un hervidero de actividad, de risas y llantos de niña, ahora se sentía como un mausoleo, un monumento a una familia que ya solo existía en mi memoria. Y yo, su solitaria guardiana, una reliquia más entre sus muros, tan ignorada como el crujido de la madera vieja bajo mis pies. Mi reflejo en el cristal oscuro de la ventana me devolvía la mirada. Veía el rostro de una anciana, las líneas de expresión un mapa de los años que había dedicado a otros. Cada arruga alrededor de mis ojos contaba la historia de noches en vela, primero por los cólicos de una bebé, luego por las fiebres de una niña, y finalmente por las angustias de una adolescente. Cada surco en mi frente era el testamento de preocupaciones por una hipoteca, por el negocio, por el futuro de mi única hija. Un futuro que ahora me excluía de forma tan casual. ¿En qué momento dejé de ser Elena para convertirme simplemente en mamá? Una figura funcional, un servicio doméstico con lazos de sangre. El reflejo no me daba respuestas, solo me mostraba la cáscara vacía que ellos habían decidido ver, ignorando la fortaleza que aún anidaba en mi interior. Las palabras de Sofía regresaron, no como un ataque agudo, sino como un veneno lento que se asentaba en mi alma. Ya que no sirves para otra cosa. La humillación de la mañana se había transformado en una tristeza, profunda y serena. Una tristeza por la hija que perdí, no a la muerte, sino a la ambición y a una vergüenza mal entendida de sus propias raíces. Se avergonzaba de mí, de mis manos curtidas por la tierra, del olor a hierbas en mi ropa, de la sencillez con la que yo veía el mundo. Y yo, en mi afán de protegerla, de darle todo lo que yo no tuve, me había vuelto invisible. Había permitido que mi identidad se disolviera en la de ella, creyendo que mi sacrificio era la máxima expresión de amor maternal. Ahora entendía que, sin autorrespeto, el amor se convierte en un permiso para el abuso. Mi mente, como un proyector de cine antiguo, comenzó a mostrar imágenes del pasado. Vi mis manos, más jóvenes y fuertes, cubiertas de tierra, en mi pequeña florería en el mercado de Jamaica. El jardín de Elena se llamaba. El aire siempre estaba impregnado con la mezcla dulce de las rosas y el aroma verde de los tallos recién cortados. Recuerdo las madrugadas, eligiendo las flores más frescas, las largas jornadas de pie. Vendí ese negocio, el sueño de mi vida, sin dudarlo un segundo, para pagar la matrícula de la universidad privada de Sofía. «Es para que vueles alto, mija», le dije el día que le entregué el dinero, con el corazón hinchado de orgullo y esperanza. Le di alas, pero nunca imaginé que las usaría para volar tan lejos de mí, hasta el punto de no reconocerme. Y ahora, esas mismas manos que habían cultivado un negocio próspero, que habían contado fajos de billetes para asegurar su educación, eran consideradas aptas únicamente para sostener una regadera. La ironía era tan cruel que casi me hacía reír. La mujer que había movido cielo, mar y tierra para que su hija tuviera una vida sin las carencias que ella conoció, ahora era una carga, un mueble viejo en una casa que yo misma había comprado con el sudor de mi frente. El vuelo que yo le facilité la había llevado a un mundo donde las raíces son un estorbo, donde el pasado es algo que se debe ocultar y la gratitud es una moneda sin valor. Ella volaba alto, sí, pero lo hacía en un cielo vacío, sin memoria
y sin ancla. Otro recuerdo me asaltó, tan vívido como si fuera ayer. Sofía, con apenas 6 años, ardía en fiebre. La varicela se había complicado y no dejaba de llorar. La sostuve en mis brazos durante 3 días y 3 noches, cantándole viejas canciones de cuna, aplicándole paños fríos en su frente caliente. El olor a manzanilla y eucalipto impregnaba cada rincón de la habitación. Recuerdo haber rezado a todos, los santos, prometiendo cualquier cosa a cambio de su salud. En esos momentos de desesperación, un hijo es el centro absoluto del universo, el único sol alrededor del cual gira tu existencia. Verla sonreír débilmente al 4.º día fue como presenciar el milagro de un nuevo amanecer, una promesa de que todo el sacrificio valía la pena. Hoy, ese mismo olor a hierbas que emana de mis ungüentos para el reuma es motivo de sus quejas, de sus ventanas abiertas de par en par para ventilar el olor a viejita, que, según ella, impregna la casa. El cuidado que una vez fue su salvación, ahora es una ofensa para su sensible olfato. El amor incondicional que le profesé se ha encontrado con un muro de desprecio y vergüenza. El contraste entre la madre que fui y la anciana en la que me he convertido, a sus ojos era una herida abierta. Me di cuenta de que ella no solo había olvidado mis sacrificios, sino que los resentía activamente, como si fueran un recordatorio constante de un origen humilde que se esfuerza desesperadamente por borrar de su biografía. Y entonces, la imagen más clara de todas inundó mi mente. El día que firmé las escrituras de esta casa. Había usado el último gran pago de la venta de la florería para comprarla. Recuerdo la sensación de las llaves frías en la palma de mi mano, un peso sólido que representaba seguridad, un legado. No era solo una propiedad en el corazón de Coyoacán, era la culminación de mi vida de trabajo. Era un castillo para mi pequeña reina, un lugar donde sus hijos, mis nietos, correrían por el jardín. Lo compré todo a mi nombre, una decisión práctica en aquel entonces, pero que ahora se revelaba como una providencia del destino. Era mi fortaleza, mi ancla, el único pedazo de mundo que era innegablemente mío. La memoria de Sofía, hace apenas unos meses, sugiriendo con una dulzura fingida que pusiera la casa a su nombre para facilitar la burocracia en el futuro, ahora adquiría un tinte siniestro. En mi inocencia, lo vi como una preocupación filial, aunque algo torpe. Ahora, a la luz fría de la verdad de esta noche, entendía su verdadera intención. No era una sugerencia, era el primer movimiento de una partida de ajedrez que yo ni siquiera sabía que estábamos jugando. Ella no veía un hogar lleno de recuerdos, veía un activo, un bien raíz cuyo valor se había disparado y que consideraba suyo por derecho. La certeza de su plan, de su fría y calculadora ingratitud, me golpeó con la fuerza de una revelación. El torbellino de recuerdos dolorosos se detuvo. En su lugar quedó una calma extraña, una claridad absoluta, como cuando después de una tormenta, el aire queda limpio y cada contorno se ve con una nitidez asombrosa. Vi el patrón, la larga cadena de concesiones, de silencios, de pequeños desprecios que había tolerado, uno tras otro, hasta construir la jaula en la que me encontraba, y entendí que la culpa no era solo suya. Yo le había enseñado a tratarme así. Mi silencio había sido su permiso, mi paciencia infinita, su licencia para exigirlo todo sin dar nada a cambio. Al intentar ser la madre perfecta, abnegada y silenciosa, me había convertido en la arquitecta de mi propia irrelevancia a sus ojos. No era rabia lo que sentía. La rabia es un fuego que consume y se apaga. Esto era diferente. Era algo más frío, más sólido. Era el despertar de una dignidad que había permanecido dormida durante demasiado tiempo. Una pequeña brasa comenzó a arder en el fondo de mi pecho, justo donde antes sentía el peso de la humillación. Era el fuego de la vieja Elena, la mujer que negociaba con los proveedores más duros del mercado, la que levantó un negocio de la nada, la que nunca se dejó amedrentar por los desafíos. Esa mujer no estaba muerta, solo estaba descansando. Y las palabras de su hija, diseñadas para apagarla por completo,
habían sido, irónicamente, la ráfaga de aire que necesitaba para reavivar su llama. Miré mis manos, posadas sobre mi regazo. Estaban arrugadas, con las venas marcadas y algunas manchas de la edad. Pero no eran manos inútiles. Eran manos que sabían de contratos y de balances, de siembras y cosechas. Manos que habían firmado los documentos que le dieron a Sofía una educación de élite y las escrituras que le dieron un techo lujoso sobre su cabeza. Estas manos, que mi hija creía que solo servían para regar plantas, aún tenían la fuerza para sostener una pluma y firmar un último documento. Un documento que cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. La idea no surgió de la venganza, sino de una necesidad primordial de equilibrio, de justicia poética. En ese instante, una paz profunda me inundó. La angustia y la tristeza se disiparon, reemplazadas por una resolución tan firme como el tronco del viejo ahuehuete del jardín. El camino a seguir se desplegó ante mí, claro y nítido. Ya no había dudas, ni vacilaciones, ni falsas esperanzas de que un día mi hija cambiaría. Ella era quien era, pero yo también era quien era, y había llegado el momento de recordárselo, no con gritos ni reproches, sino con la elocuencia silenciosa de una acción irrevocable. La mujer en el reflejo de la ventana ya no parecía una víctima. Tenía la mirada serena y firme, de alguien que ha tomado una decisión inquebrantable y está a punto de ejecutarla. La casa a mi alrededor pareció cambiar. Ya no era mi prisión dorada, sino mi tablero de juego, mi activo más valioso en esta batalla silenciosa por el respeto. Cada objeto, cada pared que había presenciado mi sumisión, ahora sería testigo de mi resurgimiento. El jardín, que era el símbolo de mi servidumbre, se convertiría en el escenario de mi liberación. Pensé en Sofía, probablemente disfrutando de una cena cara en Cancún, publicando fotos de su felicidad en redes sociales, una felicidad construida sobre los cimientos que yo misma había puesto y que ella ahora despreciaba. No sentí amargura, solo una extraña y lejana compasión. Estaba a punto de aprender una lección que no se enseñaba en su costosa universidad. Me levanté del sillón. Mi cuerpo, que momentos antes se sentía pesado y cansado, ahora se movía con una nueva ligereza, impulsado por un propósito renovado. La luna llena se asomaba por encima del jacarandá, bañando el jardín con una luz plateada que le daba un aspecto mágico. Por primera vez en muchos años, no me sentí como la jardinera de esta casa, ni siquiera como su cuidadora. Me sentí como lo que siempre había sido, aunque lo hubiera olvidado. Su dueña, la única y absoluta dueña. Con este pensamiento anclado en mi mente, caminé con paso firme hacia el pequeño escritorio de madera en la sala, un mueble que había pertenecido a mi padre. Abrí el cajón superior, que chirrió suavemente en protesta por su falta de uso. Dentro, entre viejas cartas y recibos, se encontraba una agenda telefónica con cubierta de cuero. Mis dedos, un poco temblorosos por la emoción y no por la edad, recorrieron las páginas amarillentas. Pasé por los nombres de amigos perdidos, de parientes lejanos, hasta que me detuve en uno. La tinta se había desvanecido un poco, pero el nombre era perfectamente legible. Arturo Beltrán. Y debajo, una pequeña nota que había escrito hace más de 20 años. Bienes raíces de confianza. Levanté el teléfono. La chispa en mi pecho ya no era una brasa, era una llama firme y brillante. Marqué su número. La partida había comenzado. Sabía que lo que estaba a punto de hacer era irreversible. No habría vuelta atrás. La relación con mi hija, ya fracturada, se rompería por completo. Pero algunas cosas, una vez rotas, no pueden ni deben ser reparadas. Solo pueden ser dejadas atrás para poder seguir adelante. Estaba eligiendo mi paz, mi dignidad, por encima del afecto tóxico y condicional que me ofrecía. No se trataba de destruirla a ella, sino de reconstruirme a mí. El tono de llamada sonó 1, 2, 3 veces. Finalmente, una voz somnolienta pero familiar respondió al otro lado. «Arturo, soy Elena. Disculpa la hora, pero necesito tu ayuda. Vender mi casa». Mientras hablaba con Arturo,
Explicando mi situación con una calma que me sorprendió a mí misma, mi mirada se desvió hacia una fotografía en la pared. Era Sofía en su graduación, sonriente, con su toga y birrete, abrazándome. Recuerdo la inmensa alegría de ese día, la sensación de que cada sacrificio había valido la pena. Por un momento, una punzada de duda me atravesó. ¿Estaba haciendo lo correcto? Pero entonces recordé su voz de esa misma mañana, gélida y cortante. La imagen de la joven agradecida se desvaneció, reemplazada por la de la mujer desconocida que me había dejado a cargo de las plantas. Colgué el teléfono. La cita con el agente inmobiliario fijada para el día siguiente. La duda se había ido. Solo quedaba la certeza. A la mañana siguiente me desperté antes que el sol. No había en mí rastro del cansancio ni de la pesadumbre del día anterior. En su lugar sentía una energía que creía perdida para siempre, una claridad de propósito que agudizaba mis sentidos. Preparé mi café de olla, como cada mañana, pero el ritual se sentía diferente. No era el inicio de otro día de espera silenciosa, sino el combustible para una misión. Me vestí con esmero, eligiendo un traje sastre de lino que no había usado en años, uno que compré para la boda de Sofía. Me miré en el espejo y no vi a la jardinera invisible, sino a Elena, la dueña de su destino, una mujer que se preparaba no para una batalla, sino para reclamar lo que era suyo. La transformación era interna, pero se reflejaba en mi postura, en la firmeza de mi mirada. Hoy no era un día para la debilidad. Arturo Beltrán llegó puntual. Era un viejo amigo de la familia, un hombre cuya sonrisa amable escondía una astucia profesional que yo recordaba bien de nuestros tratos pasados. Al verme, su sonrisa se transformó en una expresión de respetuosa sorpresa. No hizo preguntas impertinentes. Leyó la historia en la determinación de mis ojos. Recorrió la casa en silencio, con el paso experto de quien ve más allá de las paredes y los muebles. Vio el potencial, la ubicación privilegiada, los detalles arquitectónicos. Al llegar al jardín, se detuvo. Elena, este jardín es una joya. Aumenta el valor de la propiedad de una forma que no imaginas. La ironía de sus palabras no se me escapó. El mismo jardín que simbolizaba mi servidumbre era ahora la clave de mi liberación financiera. Nos sentamos en la mesa de la cocina, la misma donde Sofía me había dado sus instrucciones. Arturo extendió unos papeles sobre la mesa y me explicó las cifras. El valor de mercado de la casa, gracias al desarrollo de Coyoacán, era astronómico, una suma que superaba con creces mis expectativas más optimistas. Por un instante, el aire me faltó. No era solo dinero, era la manifestación tangible de mi trabajo, de mi previsión. Era independencia, era poder. Venderemos rápido y en privado, Elena. Hay una gran demanda para propiedades como esta, me aseguró. Le tendí la pluma y firmé el contrato de exclusividad sin que me temblara el pulso. El primer paso, el más difícil, estaba dado. Una sensación de alivio y poder recorrió mi cuerpo. Mi siguiente destino era el centro histórico. Tomé un taxi, una pequeña extravagancia que me permití. Mientras el coche se abría paso por el tráfico de la Ciudad de México, observaba los edificios, los rostros de la gente, como si viera mi ciudad por primera vez. Me di cuenta de cuánto tiempo había pasado desde que había salido por un motivo que no fuera hacer las compras para la casa o alguna diligencia para Sofía. Había encogido mi mundo para que cupiera en el suyo, limitando mi horizonte a las paredes de mi casa y mi jardín. Ahora sentía que esos horizontes se expandían de nuevo, que la ciudad me invitaba a redescubrirla, a formar parte de ella una vez más, pero esta vez bajo mis propios términos. La abogada que Arturo me recomendó, la licenciada Morales, tenía su oficina en un edificio restaurado con vistas al Zócalo. Era una mujer joven, de mirada penetrante y eficiencia palpable. Escuchó mi relato sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando. Le expliqué mi deseo de vender la propiedad y de preparar una notificación formal de desalojo para los ocupantes actuales. Al decir mi hija y su esposo, mi voz no flaqueó. No busqué su compasión ni intenté justificar mi decisión.
Le presenté los hechos con la misma claridad con la que se presenta un caso de negocios. Ella, a su vez, me trató con un profesionalismo absoluto, asegurándome que mis derechos como única propietaria eran incuestionables y que procedería de inmediato. Al salir de su despacho, sentí como si una armadura invisible se hubiera ajustado a mi alrededor. La ley, esa entidad abstracta y lejana, ahora era mi aliada. Caminando por la plancha del Zócalo, bajo el sol del mediodía, reflexioné sobre el verdadero significado de la maternidad. ¿Era un cheque en blanco? ¿Un sacrificio perpetuo sin esperar nada a cambio? Quizás. Pero también entendí que ser madre implicaba enseñar lecciones, incluso las más duras. El amor verdadero no puede florecer en un terreno de falta de respeto. A veces, la lección más importante que una madre puede enseñar es que ella también es una persona completa, con límites, con dignidad y con el derecho inalienable a ser tratada con honor. Esa tarde, mientras tomaba un café en una pequeña panadería, mi teléfono vibró. Era un mensaje de Sofía. La pantalla se iluminó con una fotografía. Ella, Rodrigo y su suegro en la cubierta de un yate, con el mar turquesa de Cancún de fondo. Todos sonreían a la cámara, sosteniendo copas de champán. El texto debajo decía: «Saludos desde el paraíso. No te olvides de regar las orquídeas, mamá. Son muy delicadas». Leí el mensaje una y otra vez. La disonancia entre su paraíso de lujos y mi silenciosa revolución era casi cómica. La orden casual sobre las orquídeas, un apéndice de su mensaje vacacional, fue la última gota que colmó mi vaso. Reforzó mi convicción, borrando cualquier sombra de duda que pudiera quedar. Miré la fotografía por un largo rato. Analicé sus sonrisas, tan amplias y despreocupadas. Vivían en una burbuja, convencidos de su derecho a disfrutar de una vida que yo había financiado en silencio. No sentí rabia, sino una profunda y helada distancia. Eran extraños para mí, extraños habitando mi casa, comiendo de mi mesa y durmiendo bajo mi techo. La conexión que una vez sentí se había estirado tanto que finalmente se había roto. Con los dedos firmes, escribí una respuesta breve y ambigua. «Están bien cuidadas». Pulsé enviar, y sí que lo estaban. Estaba cuidando de todo, especialmente de los detalles finales para asegurar que su regreso del paraíso fuera una experiencia inolvidable. Al día siguiente, Arturo me llevó a la colonia Roma. El contraste con mi casona de Coyoacán era evidente. Visitamos un departamento en un edificio moderno, de líneas limpias y grandes ventanales. Al entrar, una oleada de luz inundó el espacio. Era amplio, abierto, y tenía un balcón enorme con vistas a los árboles frondosos del barrio. No había ecos de un pasado doloroso en esas paredes blancas. No había fantasmas de desprecios, ni de silencios forzados. Era un lienzo en blanco, una promesa de un futuro que yo misma podría pintar. Un lugar que no tendría que compartir con nadie. Un santuario que sería exclusivamente mío. Salí al balcón y respiré hondo. El aire se sentía diferente aquí, cargado de la energía vibrante de la ciudad. Imaginé el espacio lleno de macetas, de colores, con mis geranios, mis lavandas, un pequeño limonero. Un jardín no para impresionar a nadie, no como una obligación, sino como una fuente de alegría personal. Un lugar donde podría tomar mi café por las mañanas, escuchando el despertar de la ciudad, donde podría leer por las tardes sin interrupciones. Esto no era una retirada, ni un exilio. Era un ascenso. Era reclamar mi derecho a la belleza, a la paz y a la alegría en la última etapa de mi vida. Era, sencillamente, volver a casa. Me volví hacia Arturo, que me observaba con una mirada expectante. No necesité pensarlo más. La decisión era tan clara y natural como el sol que iluminaba la estancia. «Me lo quedo», le dije, y mi propia voz sonó más segura de lo que la había escuchado en años. Para el enganche, utilicé parte de mis ahorros personales, una cuenta que había mantenido en secreto durante décadas, alimentada con la prudencia de quien conoce el valor del trabajo. Sofía no sabía de su existencia. Siempre asumió que yo dependía de una pequeña pensión.
El acto de firmar ese primer cheque fue una declaración de independencia, un acto de amor propio que había tardado demasiado en llegar. Los días que siguieron fueron un torbellino de actividad silenciosa y metódica. Mientras seguía la rutina en la casa de Coyoacán, regando las plantas y manteniendo todo en orden, mi otra vida, la real, se movía a gran velocidad. Arturo me llamó con noticias. Una pareja de extranjeros se había enamorado de la casa y, especialmente, del jardín. Ofrecían el pago completo de contado y querían cerrar el trato lo antes posible. Acepté sin dudar. La abogada preparó los contratos finales. Hice las transferencias bancarias desde mi teléfono, una maravilla de la tecnología moderna que me permitía desmantelar mi vieja vida con unos pocos toques en una pantalla. Mientras tanto, la casa seguía siendo el escenario de una farsa. Yo era la actriz principal, interpretando el papel de la madre sumisa y servicial. Comencé a empacar mis pertenencias más preciadas en cajas pequeñas que guardaba en el fondo de mi armario. Las fotografías de mis padres y de mi esposo, sus libros favoritos, la pequeña vajilla de porcelana de mi abuela. Eran pocas cosas. Me di cuenta de lo poco que necesitaba materialmente para ser feliz. Mi hija y su esposo acumulaban objetos, creyendo que definían su estatus, pero no poseían nada de verdadero valor. Yo, en cambio, estaba a punto de poseer lo más valioso, mi propia vida. Reflexioné sobre la naturaleza de la propiedad. Ellos creían que la casa era suya por derecho, por el simple hecho de vivir en ella, pero nunca la habían cuidado. Nunca habían reparado una gotera, nunca habían podado un rosal, solo la habían ocupado. El verdadero dueño es quien cuida, quien ama, quien construye, y yo había hecho todo eso, y así como la había construido, ahora tenía el derecho de desmantelarla, de llevármela conmigo, no en ladrillos y mortero, sino en su valor convertido, un pasaporte hacia mi nueva existencia. Ellos se habían aferrado a la cáscara, mientras que yo siempre había sido dueña del núcleo. La llamada final de la licenciada Morales llegó una tarde mientras podaba las rosas. «Felicidades, señora Elena. El dinero ha sido transferido a su cuenta. La propiedad ya no es suya. Podemos proceder con la notificación cuando usted lo indique». Colgué el teléfono y miré a mi alrededor. El sol se filtraba entre las hojas. El aroma de las flores era dulce. Todo parecía igual. Todo había cambiado, pero la casa ya no me pertenecía, y esa certeza me llenaba de una ligereza indescriptible. Ya no tenía que protegerla, ya no tenía que cuidarla. Era libre. Mi deber con este lugar, con esta etapa de mi vida, había concluido. Al día siguiente, un día antes del regreso de Sofía, el equipo de Arturo colocó un pequeño letrero en el portón de hierro forjado. Observé desde la ventana de la sala. Las letras rojas sobre el fondo blanco eran discretas pero inequívocas. Vendido. Palabra tan simple, pero contenía un universo de significado. Era el punto final de mi largo monólogo interno, la única respuesta necesaria a años de humillaciones. Era mi declaración de independencia, colgada a la vista de todos, pero especialmente para los ojos de quienes estaban a punto de descubrir que el mundo que daban por sentado estaba a punto de desaparecer. Esa última noche, me senté en una silla en medio del jardín, bajo el manto de estrellas. No sentía nostalgia, ni tristeza por dejar la casa. Sentía una profunda y serena sensación de cierre. Había cumplido mi promesa. Había regado las plantas. Había cuidado el jardín hasta el último día. Había cumplido con el papel que me habían asignado. Pero también había hecho algo mucho más importante. Me había cuidado a mí misma. La tormenta llegaría con el sol de la mañana. Lo sabía, pero yo no le tenía miedo. Estaría esperando en el ojo del huracán, en calma, lista para ver por fin cómo se derrumbaba todo el teatro. Pensé en mi nuevo apartamento, en las paredes vacías esperando ser llenadas con nuevas memorias. Pensé en la libertad de decidir qué cocinar para cenar, a qué hora despertarme, qué música escuchar. Pequeñas libertades que había cedido sin darme cuenta a lo largo de los años. Mañana no solo recuperaría mi casa,
sino también mi vida, mi voz, mi nombre. Ya no era solo mamá, era Elena, y Elena estaba a punto de presentarse ante su hija como la mujer que siempre había sido, pero que Sofía nunca se había molestado en conocer. Me levanté y entré a la casa, dejando que la noche se adueñara del jardín vendido. Estaba lista. El sonido del motor de su auto de lujo rasgó la tranquilidad de la tarde. Lo escuché desde la sala, donde esperaba sentada en mi sillón favorito. No sentía nervios, ni ansiedad, solo una calma profunda, como la quietud del agua en un pozo. Sobre la mesita a mi lado, una taza de té de azahar humeaba suavemente, su aroma llenando el aire. A mi alrededor no había desorden, solo 3 cajas de cartón perfectamente selladas. Contenían mi vida entera, o al menos la parte de ella que había decidido llevarme conmigo. Cada objeto dentro de ellas había sido elegido con cuidado, un testimonio de mi pasado y un pasaporte a mi futuro. El resto, los muebles caros, los adornos sin alma que Sofía había comprado, se quedarían atrás. Eran parte de una vida que ya no me pertenecía, de una escenografía que estaba a punto de ser desmontada. Escuché el clic de sus tacones en el pavimento, seguido de sus risas y las voces jactanciosas de Rodrigo y su padre. Imaginé la escena, sus pieles bronceadas por el sol de Cancún, sus ropas de marca, las manos cargadas con bolsas de tiendas de lujo, trofeos de su escapada de la realidad. Aún envueltos en la burbuja de sus vacaciones, caminaban hacia la puerta de una casa que creían suya, hacia una vida que daban por sentada. La puerta se abriría, y la realidad, fría y dura, los golpearía con la fuerza de un viento helado. Yo no tenía que hacer nada más que esperar. Mi trabajo ya estaba hecho. Ahora solo me quedaba ser la espectadora silenciosa del acto final de esta larga obra de teatro familiar. Fue la voz de Rodrigo la primera en romperse. Su carcajada se ahogó en una exclamación de incredulidad. «Sofía, mira eso. ¿Qué demonios es ese letrero?» Pude imaginarlo perfectamente. Su dedo índice apuntando hacia el portón, su ceño fruncido en confusión. La primera reacción de Sofía fue, sin duda, la negación arrogante. «Ay, por favor, Rodrigo. Algún vecino estúpido se habrá equivocado de dirección. Quítalo de ahí». Su voz, acostumbrada a dar órdenes, seguramente sonó irritada, molesta por esa pequeña imperfección en su perfecto día de regreso. Para ella, la posibilidad de que ese letrero estuviera ahí por una razón legítima era tan remota que ni siquiera cruzaba su mente. Su mundo era infalible, y ella era su centro. Luego, un silencio. El silencio de la duda. El forcejeo de la llave en la cerradura, que de repente se tornaba ominoso. El letrero ya no era una broma, sino una pregunta inquietante que flotaba en el aire. Finalmente la puerta se abrió de golpe. Entraron a la casa no como dueños, sino como invasores, con una urgencia ansiosa. Dejaron caer las bolsas de compras al suelo, el sonido sordo de sus adquisiciones de lujo esparciéndose por el recibidor. «¡Mamá!», gritó Sofía, su voz cargada de una furia que buscaba un culpable para su creciente confusión. «Ven acá ahora mismo. ¿Qué es? ¿Ese ridículo letrero que está colgado en el portón?» Y entonces me vieron. Su entrada tumultuosa se detuvo en seco al encontrarme en la sala. La imagen debió ser desconcertante para ellos. Yo, la figura gris y servil que habían dejado atrás, estaba sentada con una serenidad imperturbable, vestida con elegancia, sosteniendo una taza de porcelana. No había pánico en mi rostro, ni sumisión, solo calma. La calma de quien tiene todas las cartas en la mano. Se quedaron paralizados en el umbral de la, sus expresiones pasando de la irritación a la perplejidad. El contraste entre su caos y mi orden, entre su agitación y mi paz, creó una tensión palpable en el aire. De repente, ya no era su casa, era mi territorio. La pregunta de Sofía finalmente estalló, esta vez con toda la fuerza de su pánico emergente. «Mamá, ¿qué demonios significa esto?» Su voz era un chillido agudo que rebotó en las paredes silenciosas. Su brazo estaba extendido, su dedo tembloroso apuntando vagamente hacia la puerta, hacia el letrero, hacia el mundo que se desmoronaba.
Rodrigo y su suegro se quedaron un paso atrás, sus rostros una mezcla de asombro y aprensión, como si presenciaran el colapso de un edificio que creían sólido. Esperaban que yo me encogiera, que balbuceara una disculpa, que les diera una explicación que pudieran entender y descartar. Esperaban a la mujer que habían conocido siempre, pero esa mujer ya no existía. Mi respuesta inmediata fue el fuá, el silencio. Levanté la taza de té hacia mis labios y tomé un sorbo lento y deliberado. El sabor del azahar era dulce, calmante. Mis ojos no se apartaron de los suyos, pero mi acción les comunicó un mensaje claro. Tu urgencia no es la mía. Tu pánico no me pertenece. Yo controlo el ritmo de esta conversación. Dejé que su pregunta colgara en el aire, que su grito se disipara sin encontrar eco en mí. Pude ver la confusión en sus ojos transformarse en un miedo incipiente. Mi calma era un muro contra el que su histeria se estrellaba, inútilmente. El poder, ese ente invisible que siempre habían ostentado, estaba cambiando de manos en ese preciso instante. Coloqué la taza de vuelta en su plato con un suave y nítido sonido. El clink de la porcelana fue el único ruido en la habitación. Un sonido delicado pero definitivo, como el cierre de un cerrojo. Solo entonces, después de haber terminado mi gesto, después de haber establecido el control absoluto de la situación, me dirigí a mi hija. La miré directamente a los ojos, no con el rencor que ella probablemente esperaba, sino con la distante serenidad de un juez a punto de dictar una sentencia inevitable. Había imaginado esta conversación 1000 veces, pero la realidad era extrañamente tranquila. No había necesidad de levantar la voz. La verdad era suficiente. Significa exactamente lo que has leído, hija, dije. Mi voz era suave, casi un susurro, pero cortó el silencio con la precisión de un bisturí. Significa que vendí mi casa. Pronuncié las palabras «mi casa» con un énfasis sutil, pero inconfundible. Vi el impacto en su rostro, la incredulidad total. Era como si le hubiera dicho que el sol había decidido salir por el oeste. Su mente, tan acostumbrada a sus propias verdades, no podía procesar una realidad tan radicalmente diferente. Buscó en mis ojos una señal de broma, de locura, pero solo encontró la superficie tranquila y lisa de una decisión irrevocable. Antes de que pudiera articular una respuesta, continué, mi tono aún conversacional, casi amable. Nuevo dueño, un caballero europeo muy educado, me pidió expresamente que las plantas se quedaran. Dijo que el jardín era la razón principal por la que compró la propiedad. Le encantaron. Cada palabra era una pequeña daga envuelta en seda. Las plantas, el símbolo de mi humillación, la tarea para la que, al menos servía, se habían convertido en la joya de la corona, apreciadas y valoradas por un completo extraño. Quería que entendiera que el valor que ella nunca vio en mí y en mi trabajo, otros lo reconocieron y pagaron un alto precio por él. Finalmente le di el golpe de gracia. Dejé que mi mirada se posara en ella y en Rodrigo, abarcándolos a ambos en mi sentencia. La ley es muy clara. Como nuevos ocupantes, tienen 30 días para desocupar la propiedad. Les sugiero que comiencen a buscar un nuevo lugar donde vivir lo antes posible. Miré mi reloj de pulsera, un gesto que subrayaba la naturaleza oficial y cronometrada de su nueva situación. Y entonces, con una pausa perfectamente calculada, añadí el toque final, mirándola directamente a los ojos. «Ah, y no te preocupes. Cumplí con la tarea que me encomendaste. Regué muy bien las plantas». El color desapareció del rostro de Sofía. Su boca se abrió y se cerró varias veces, pero no salió ningún sonido. La mujer altiva y segura de sí misma se desvaneció ante mis ojos, dejando en su lugar a una figura frágil y aterrorizada. «No», susurró finalmente, la palabra apenas audible. «Tú no puedes hacer eso. Esta es mi casa». Su voz se quebró en la última palabra, una afirmación que ahora sonaba como una súplica desesperada. Su arrogancia, su único mecanismo de defensa, se hizo añicos contra la dura pared de la realidad. Miró a su alrededor, a los muebles, a las paredes, como si los viera por primera vez como algo que podía serle arrebatado.
Rodrigo, recuperándose parcialmente del shock, dio un paso al frente, intentando asumir un papel de autoridad que ya no poseía. «¿Pero qué ha hecho, Elena? Esto es una locura. Debe haber una forma de detenerlo, de anular el contrato», balbuceó, mirando de mí a su esposa. En sus ojos vi el terror de un hombre, cuya cómoda existencia, cuyo estatus social financiado por otros, estaba a punto de evaporarse. Ya no me veía como la suegra inofensiva, sino como una fuerza destructora que amenazaba con demoler su mundo de apariencias. Su castillo de naipes, construido sobre la base de mi silencio, se venía abajo, pero fue la transformación de Sofía lo que selló el momento. Su negación se convirtió en rabia, y su rabia, al no encontrar dónde aterrizar, se derrumbó en una desesperación infantil y patética. «Mamá, ¿por qué?», gimió, sus ojos llenándose de lágrimas, no de arrepentimiento, sino de miedo puro. «¿A dónde vamos a ir? ¿Qué vamos a hacer?». La máscara de la mujer sofisticada de Cancún se había desintegrado por completo. Frente a mí estaba la niña malcriada, enfrentándose por primera vez en su vida a una consecuencia real, a un límite que no podía cruzar con desprecio. Y yo, por primera vez, no sentí el impulso de consolarla. Solo sentí la inmensa y liberadora paz de la justicia. El estruendo de la realidad rota llenó la sala. Los gritos de Sofía, las acusaciones de Rodrigo, las súplicas incoherentes de su suegro, se arremolinaban a mi alrededor como una tormenta impotente. Yo permanecí en mi isla de calma, sin dejar que sus olas de histeria me alcanzaran. Cuando sus palabras se agotaron, reemplazadas por sollozos de frustración, simplemente señalé un sobre en la mesa. «Ahí está el número de mi abogada, la licenciada Morales. Ella podrá confirmarles la legalidad y finalidad de la venta». Mi voz, serena y fáctica, fue un balde de agua fría sobre sus emociones desbordadas. No había nada que discutir. Los hechos estaban consumados. La era de las negociaciones emocionales, donde yo siempre perdía, había terminado para siempre. Con una lentitud deliberada, me puse de pie. Tomé mis 3 cajas de cartón que contenían lo esencial de mi existencia. Eran ligeras. Sofía se interpuso en mi camino hacia la puerta, su rostro descompuesto por las lágrimas, una máscara de desesperación. «Mamá, no puedes irte. No puedes hacernos esto», suplicó, intentando aferrarse a mi brazo. La miré, y por un instante vi a la niña pequeña que una vez temió que la dejara en la puerta de la escuela. Pero la mujer que tenía delante ya no era esa niña. Con una suavidad que la desarmó, aparté su mano. «Ya lo hice, Sofía». No había ira en mi voz, solo el peso de una tristeza infinita por todo lo que habíamos perdido, por el abismo que ella misma había cavado entre nosotras. La rodeé y salí de la casa sin mirar atrás. La primera noche en mi nuevo apartamento fue una revelación. El espacio estaba casi vacío, amueblado solo con un colchón en el suelo, mis cajas y el eco de mis pasos. Y, sin embargo, nunca me había sentido tan plena. El silencio no era el silencio pesado y opresivo de la soledad en Coyoacán. Era un silencio ligero, lleno de posibilidades. Era la paz. Me asomé al balcón y miré las luces de la colonia Roma, un universo vibrante a mis pies. Respiré el aire nocturno, un aire que se sentía limpio, nuevo. Esa noche, por primera vez en más de una década, dormí profundamente, sin pesadillas, sin el peso de un desprecio que me esperaba al despertar. Dormí el sueño de los libres. Mientras yo descubría la paz, Sofía y Rodrigo se hundían en el pánico. Las siguientes horas para ellos fueron una carrera frenética contra la realidad. Llamadas desesperadas a amigos abogados que, al enterarse de la situación, ofrecían condolencias pero ninguna solución. Un análisis rápido de sus cuentas bancarias les reveló una verdad aterradora que su estilo de vida había logrado ocultar. Estaban al borde de la quiebra. Vivían de las apariencias, sostenidos por el crédito y la falsa seguridad de una herencia que daban por sentada. La casa no era solo su hogar, era su línea de crédito, su estatus social, el pilar de su frágil identidad. Y yo lo había demolido con una sola firma. La primera semana de su preaviso de 30 días transcurrió entre la negación
y la furia. Contrataron a un abogado que, tras revisar los documentos, les confirmó la dura verdad. La casa era de Elena, y la venta era perfectamente legal e irrevocable. Los nuevos dueños, a través de sus representantes, enviaron una notificación formal, iniciando el reloj de su desalojo. El pánico inicial de Sofía se transformó en un resentimiento agrio, dirigido no hacia sí misma, sino hacia mí. Las discusiones con Rodrigo se volvieron una constante, cada uno culpando al otro por no haber manejado mejor a la viejita, por no haber asegurado la propiedad a su nombre antes. Su unión, basada en la conveniencia y la ambición, comenzaba a mostrar sus grietas. En contraste, mi primera semana fue un renacimiento. Dediqué mis días a caminar sin rumbo por mi nuevo barrio. Descubrí pequeños cafés donde el aroma a grano recién molido me invitaba a entrar, librerías llenas de tesoros por explorar, parques donde la gente paseaba a sus perros y leía bajo los árboles. Me sentía como una extranjera en mi propia ciudad, viéndolo todo con ojos nuevos. Cada esquina era una promesa, cada rostro anónimo una historia. Estaba redescubriendo no solo la Ciudad de México, sino también a Elena, la mujer que había existido antes de ser solo mamá, la mujer con sus propios gustos, sus propias curiosidades y su propio ritmo. Pronto llegó un camión de mudanzas con los pocos muebles que había decidido comprar. Muebles sencillos, funcionales, elegidos por mí y para mí. Desempacar mis 3 cajas fue un ritual. Coloqué la foto de mis padres en la mesita de noche, los libros de mi esposo en un pequeño librero. Cada objeto encontraba su lugar en este nuevo santuario, no como un ancla al pasado, sino como una semilla para el futuro. La luz del sol inundaba el apartamento cada mañana, y yo la recibía con una gratitud que no había sentido en mucho tiempo. Este espacio, por modesto que fuera en comparación con la mansión de Coyoacán, era un palacio de dignidad y paz. Mi gran proyecto, mi declaración de principios fue el balcón. Fui a los viveros de Xochimilco y pasé un día entero eligiendo macetas de barro, sacos de la mejor tierra, semillas y pequeños brotes. Mis manos, que Sofía consideraba inútiles, se hundieron de nuevo en la tierra, no por obligación, sino por pura pasión. Sentí la conexión familiar, la energía de la vida fluyendo a través de mis dedos. No había prisa, no había expectativas, solo el placer simple y profundo de cultivar, de cuidar, de crear belleza por el simple hecho de hacerlo. Este jardín no sería un deber, sino mi compañero, mi confidente, mi obra de arte. Planté geranios de un rojo intenso que desafiaban la monotonía del concreto, lavanda cuyo aroma me recordaría la calma, y un surtido de hierbas aromáticas para cocinar, albahaca, romero, menta. Cada planta era una elección consciente, un reflejo de mis deseos. Mientras trabajaba sentía que estaba, en realidad, cultivándome a mí misma. Estaba replantando mis propias raíces en una tierra nueva y fértil, podando las ramas secas de mi pasado y permitiéndome florecer de nuevo, bajo un sol que ahora sentía que brillaba solo para mí. Este pequeño jardín colgante era mi paraíso personal, un Edén recuperado. A menudo pensaba en el jardín de Coyoacán. Era una obra maestra, sin duda, pero era un monumento a mi sacrificio. Cada rosal perfecto, cada seto, me había costado una pequeña parte de mi alma. Era un jardín hecho para los ojos de otros, para mantener una apariencia. Mi nuevo balcón, en cambio, era un diálogo íntimo, un espacio un poco salvaje, imperfecto, vibrante de vida y exclusivamente mío. Representaba mi crecimiento personal, la belleza que puede nacer de la ruptura, la prueba de que incluso en el espacio más pequeño, la vida, si se la cuida con amor propio, encuentra la manera de prosperar. Poco a poco, empecé a tejer una nueva red social. Mi vecina de al lado, una joven artista llamada Clara, me invitó a tomar un café al ver mi floreciente balcón. El jubilado del piso de abajo, un profesor de historia llamado Mateo, me saludaba cada mañana y compartíamos breves charlas sobre libros y política. Eran interacciones sencillas, genuinas. Estaban interesados en mis opiniones, en mis historias. Me llamaban
Elena. Por primera vez en años me sentía vista, escuchada y respetada no por mi función, sino por mi esencia. Formaba parte de una pequeña comunidad que no me pedía nada más que ser yo misma. Un sábado, paseando por el Parque México, vi un cartel en el tablón de anuncios de un centro comunitario. Buscaban voluntarios para un taller de jardinería urbana, dirigido a niños y otros adultos mayores. Una idea, tímida al principio, comenzó a florecer en mi mente. La posibilidad de compartir mi pasión, mi conocimiento de toda una vida, no como una imposición o una tarea, sino como un regalo. La idea de enseñar a otros a encontrar la alegría que yo encontraba en la tierra me llenó de un entusiasmo inesperado. Sentí que era una llamada, una oportunidad para transformar mi experiencia en algo útil para los demás. Venciendo una antigua timidez, entré al centro y ofrecí mis servicios. La coordinadora, una mujer enérgica y amable, me recibió con los brazos abiertos. Se maravilló de mi experiencia y me programó para empezar la semana siguiente. Preparé mi primera clase con el esmero de un principiante, pensando en cómo transmitir no solo la técnica, sino el amor por el proceso. Quería enseñarles a los niños la magia de ver una semilla convertirse en alimento, y a los mayores, la terapia que significa cuidar de otro ser vivo. Mi primera clase fue un éxito rotundo. Los rostros curiosos de los niños, sus manos pequeñas y torpes llenándose de tierra, sus gritos de alegría al plantar su primera semilla. Los otros mayores de mi grupo compartían sus propias historias de jardines pasados, creando un vínculo inmediato entre nosotros. Me llamaban Maestra Elena, y cada vez que lo escuchaba, mi corazón se hinchaba de un orgullo sano y tranquilo. Estaba recibiendo el respeto y la admiración que mi propia familia me había negado, y lo encontraba en los ojos de completos extraños que veían en mí un valor innegable. Mi vida encontró un nuevo y delicioso ritmo. Las mañanas las dedicaba a mi balcón, con una taza de café y el sol calentando mi rostro. Las tardes, 2 veces por semana, las pasaba en el centro comunitario, rodeada de risas y tierra. El resto de mi tiempo lo llenaba con lecturas, paseos y conversaciones con mis nuevos amigos. Mi vida, que se había encogido hasta caber en una casa llena de desprecio, ahora se había expandido hasta llenar una ciudad entera de posibilidades. Estaba más ocupada que nunca, pero no me sentía cansada. Me sentía viva, útil y, sobre todo, profundamente feliz. Mientras tanto, los 30 días de Sofía y Rodrigo llegaron a su fin. Me enteré por Arturo que su mudanza fue un espectáculo lamentable. Un camión viejo y destartalado, amigos incómodos ayudando a cargar muebles que parecían fuera de lugar, la vergüenza palpable en sus rostros. Tuvieron que vender la mayoría de sus posesiones de lujo a través de Internet, obteniendo apenas una fracción de lo que pagaron. La humillación de ver sus trofeos de estatus convertidos en dinero de bolsillo para el depósito de un alquiler debió ser inmensa. Su mundo de fantasía se desvanecía en cajas de cartón, de segunda mano. Se mudaron a un pequeño y oscuro apartamento en una unidad habitacional en Nezahualcóyotl, un lugar que Sofía siempre había mencionado con desprecio. El contraste con la espaciosa y luminosa casa de Coyoacán era una bofetada diaria de realidad. Ya no había jardín, solo una ventana que daba a un patio de cemento. Ya no había espacio para recibir a sus amistades, ni dinero para salir a los restaurantes de moda. La vida que habían construido para impresionar a los demás se había revelado como lo que siempre fue, un escenario vacío. El colapso social fue tan rápido como el financiero. Sus amigos, atraídos por el brillo de su riqueza aparente, desaparecieron como fantasmas al amanecer. Las invitaciones a fiestas y eventos se detuvieron abruptamente. Se encontraron aislados, solos con su resentimiento y su nueva y aplastante pobreza. Descubrieron la dura verdad de que las relaciones construidas sobre la envidia y el interés son tan frágiles como un castillo de naipes. Su red de seguridad social se evaporó en el momento exacto en que más la necesitaban. Para Rodrigo, las consecuencias fueron aún más allá. Su puesto de trabajo en la empresa de su padre dependía en gran medida de la imagen de éxito
y de las conexiones que proyectaban. Con su suegro también afectado por el colapso financiero y la vergüenza pública, la posición de Rodrigo se volvió insostenible. La presión y la falta de resultados reales, ahora sin el colchón de la apariencia, lo llevaron a ser despedido. El hombre que se burlaba de mi simple vida como jardinera, ahora estaba desempleado, sin perspectivas y atrapado en un ciclo de deudas y recriminaciones. La presión económica y el aislamiento social hicieron estragos en su matrimonio. Las discusiones se volvieron su única forma de comunicación. Sofía le reprochaba a Rodrigo su incapacidad para proveer, mientras que él la culpaba a ella por su arrogancia y por haber maltratado a la gallina de los huevos de oro. Su amor, si es que alguna vez existió, se agrió y se convirtió en un veneno que se administraban mutuamente a diario. Atrapados en su pequeño apartamento, se vieron obligados a enfrentarse a sí mismos, y no les gustó lo que vieron. Un día, el teléfono sonó. Era Sofía. Su voz era casi irreconocible, despojada de su habitual tono altanero, ahora temblorosa y quebrada. Después de un preámbulo torpe, fue al grano. Me pidió dinero. No fue una petición humilde, sino una exigencia velada, la demanda de alguien que todavía se siente con derecho a todo. Me lo debes, mamá. Después de lo que nos hiciste, es lo mínimo que puedes hacer. Sus palabras demostraron que, a pesar de todo lo que había perdido, aún no había aprendido nada. No había arrepentimiento, solo un egoísmo desesperado. Mi respuesta fue tranquila, pero tan firme como una roca. No, Sofía, no te daré dinero. Hice una pausa, dejando que la negativa se asentara. El dinero no es la solución a tus problemas. La lección que necesitas Se puede aprender, comprar. no te sugiero que tú y Rodrigo busquen trabajo. Cualquier trabajo. Es la única forma de empezar de nuevo. Ella respondió con una oleada de insultos y maldiciones antes de colgar. La llamada me dejó un sabor amargo, pero no de duda. Sabía que había hecho lo correcto. Darle dinero habría sido como regar una mala hierba. Colgué el teléfono y me quedé mirando mi balcón. La llamada no me produjo ninguna satisfacción. Escuchar el sufrimiento en la voz de mi hija, por merecido que fuera, me causó un dolor sordo y profundo. Era el dolor de un duelo, de aceptar que la hija que yo había amado y soñado ya no existía, si es que alguna vez lo hizo. Sentí piedad por ella, la piedad que se siente por alguien que se ha perdido a sí mismo de forma irremediable. Pero no sentí ni una pizca de culpa. Mi conciencia estaba tranquila. Había actuado no por venganza, sino por supervivencia y autorrespeto. Mi jardín en el balcón era ahora un espectáculo de vida y color. Las bugambilias que había plantado en una maceta grande comenzaban a trepar por la pared, un eco vibrante de mi antiguo hogar. Pero esta vez, en mis propios términos, era mi paraíso personal, mi refugio, un recordatorio diario de que la belleza y el crecimiento son posibles, incluso después de la devastación más profunda. Era la prueba viviente de mi propia resiliencia, de mi capacidad para florecer en cualquier circunstancia. En el centro comunitario, el pequeño huerto que habíamos iniciado se había convertido en el orgullo del barrio. Producía vegetales que se usaban en la cocina comunitaria y flores que alegraban las mesas. Me había convertido en una figura querida y respetada. Había creado una nueva familia, no de sangre, sino de afinidad, de respeto mutuo y de pasiones compartidas. Había encontrado mi lugar en el mundo, un lugar donde mi valor no se cuestionaba, sino que se celebraba cada día. Un día, al final de la clase, un niño pequeño llamado Leo me entregó un dibujo. Era un intento torpe, pero encantador de retratar una flor gigante y sonriente. Debajo, con letras desiguales, había escrito: «Para la maestra Elena, la mejor jardinera del mundo». Acepté el dibujo con los ojos llenos de lágrimas. Ese simple trozo de papel, ese gesto de aprecio puro y sincero, valía más para mí que toda la fortuna que había obtenido de la venta de la casa. Era la validación que mi alma había anhelado durante años. Comprendí entonces el verdadero significado de la palabra legado. Sofía creía que el legado era algo material, una casa,
una cuenta bancaria, algo que se hereda sin esfuerzo. Pero yo había descubierto que el verdadero legado es inmaterial. Es el conocimiento que transmites, la alegría que ayudas a cultivar en otros, la comunidad que construyes, el respeto que te ganas a través de tus acciones. Mi legado no estaba en los ladrillos de Coyoacán, sino en las sonrisas de mis alumnos y en los pequeños jardines que ahora florecían en las ventanas de mi barrio. Ya no sentía odio ni resentimiento hacia Sofía. Sentía una especie de desapego melancólico, como se siente por alguien a quien quisiste mucho, pero que ya no forma parte de tu vida. Mantenía una pequeña y remota esperanza de que, algún día, el sufrimiento la llevara a la reflexión y quizás al arrepentimiento, pero ya no dependía de ello para mi propia paz. Su viaje era suyo, y el mío acababa de empezar de verdad. Le deseaba, desde la distancia, que encontrara su camino, aunque sabía que sería largo y doloroso. Mi vida ahora era sencilla, pero inmensamente rica. La riqueza de ver un capullo abrirse por la mañana, del sabor de un tomate cultivado por mis propias manos, del calor de una conversación sincera con un amigo, de la satisfacción de ver aprender a un niño. Había cambiado una jaula de oro por un nido pequeño pero libre, y en esa libertad había encontrado la felicidad más auténtica. La paz que sentía no era la ausencia de problemas, sino la certeza de que tenía la fuerza interior para enfrentarlos. Estoy sentada en mi balcón ahora, con una taza de té de menta recién cortada de mi jardín. El sol de la tarde tiñe el cielo de naranja y púrpura, pintando un cuadro magnífico sobre los tejados de la ciudad. Observo este nuevo horizonte y me siento completa. Ya no soy una reliquia en la casa de otra persona, una cuidadora de plantas ajenas. Soy Elena, la dueña de mi tiempo, de mi espacio, de mi historia. Y eso, después de una larga vida, es más que suficiente. Es todo. La gente suele pensar que el amor de una madre es incondicional, una fuente inagotable que debe darlo todo sin pedir nada. Yo también lo creía. Pasé una vida entera entregando mi energía, mi trabajo y mis sueños, pensando que ese era mi deber sagrado. Pero he aprendido que el amor, para ser sano, necesita una condición fundamental. El respeto. Es como la tierra para una planta. Sin él, no importa cuánta agua o sol le des, las raíces se pudren. Mi decisión de vender la casa no fue un acto de desamor, sino el acto de amor propio más grande de mi vida. No arranqué mis raíces, las trasplanté a una tierra fértil, donde pudieran volver a respirar, a un lugar donde mi existencia no fuera vista como una carga, sino como un árbol que aún puede dar flores y sombra. Todo comenzó con una orden sobre regar las plantas, y he reflexionado mucho sobre el agua desde entonces. El agua es paciente, gota a gota, puede horadar la roca más dura. Mi paciencia fue así durante años, un goteo constante de amor y tolerancia que intentaba suavizar la dura roca de la ingratitud de mi hija. Pero ella nunca entendió que el agua también tiene otra naturaleza. Puede ser una corriente tranquila, pero también una inundación que lo arrasa todo para crear un nuevo paisaje. Mi acción final no fue una explosión de ira, sino el cambio de curso de ese río. Demostré que el respeto es como el agua. Sin él, la relación más hermosa, la más prometedora, inevitablemente se marchita, se seca y muere. Mi hija confundió mi silencio con debilidad, mi serenidad con sumisión. Creyó que mi voz, al no levantarse, no tenía poder. Ahora entiendo que la fuerza más formidable no reside en el grito, sino en la calma determinación. Es la fuerza silenciosa del árbol que soporta el viento sin romperse, la del sol que sale cada mañana sin hacer ruido, pero cuyo poder es absoluto. Mi poder nunca estuvo oculto, simplemente era de una naturaleza que ella, en su mundo de apariencias y estridencias, era incapaz de percibir. No necesité gritar para ser escuchada, solo necesité actuar. Y mi acción fue un trueno silencioso que derrumbó su mundo de cartón, demostrando que la dignidad no necesita volumen para hacerse valer. He aprendido también a redefinir la palabra familia.
Los lazos de sangre te hacen pariente, pero no te convierten automáticamente en familia. La familia se construye día a día, con los ladrillos del apoyo mutuo, la lealtad, la empatía y, sobre todo, el respeto. Es un jardín que debe ser cuidado por todos sus miembros. Si uno solo se dedica a arrancar las flores, sin jamás agacharse a quitar una mala hierba o a regar la tierra, el jardín entero perece. He perdido una hija biológica, pero he ganado una comunidad. He encontrado una nueva familia en las sonrisas de mis alumnos, en las charlas con mis vecinos. Una familia elegida, que me nutre el alma y valora la cosecha de mi vida. Mi historia no es un cuento de venganza. La venganza deja un sabor a ceniza en la boca, y yo solo siento el dulce sabor de la paz. Es una historia de renacimiento. Es la prueba de que nunca es demasiado tarde para podar lo que está muerto y dar espacio para que crezcan nuevos brotes. Es un mensaje para cualquiera que se sienta invisible, subestimado o dado por sentado. Tu valor no depende de la valoración de otros. Es inherente a ti. La dignidad es la única propiedad que nadie puede quitarte, pero que tú puedes elegir ceder. No la cedas. Cuídala como tu jardín más preciado, y florecerás en los lugares más inesperados. Yo soy Elena, y esta, por fin, es mi cosecha. Ahora me diga usted, ¿qué habría hecho en mi lugar? Y me cuente también de qué rincón de este mundo me está escuchando. Y para ayudar a este canal, suscríbase y comparta este video